Buenas, ¿cómo andan, gente? Acá Facu del extranjero mental en un nuevo video comentando. Esto lo voy a subir en YouTube y probablemente en Instagram. Y es básicamente un video tranquilo, no voy a explicar conceptos. No voy a explicar conceptos de la ética, estética, política, metafísica. No. Este video más bien es es el resultado de algo que me llega constantemente en la caja de preguntas y respuestas cuando yo pregunto sobre algo, ¿no? Díganme opinión, algo, lo que sea, me comentan y yo lo respondo desde un pensador o desde mi pensamiento propio, ¿no? O sea, sobre posmodernismo, sobre modernidad, razón, teorías metafísicas, idealismo, realismo, escepticismo, dualismo, medida sustancial, monismo, etcétera, etcétera. Y es una pregunta que me llega a menudo. De hecho, la voy a responder en este video porque es algo que me llega y ya quiero tenerlo más que nada anclado en un video y resumirlo de manera brevemente. Y es una pregunta, la verdad, muy bonita. Es una pregunta que, para aquellos que nos dedicamos a la filosofía, es algo bastante bueno de responder, pero a veces se hace muy reiterativo e incluso agotador. Que es, ¿con qué textos y cómo me introduzco a la filosofía? Como bien saben, los textos se suelen dividir en textos complementarios, más bien fuentes complementarias, fuentes generales y fuentes específicas, ¿no? Y las fuentes mismas. Las fuentes complementarias son textos que tienden a complementar a la idea de un determinado autor y que sirve para comprender ese autor. Por ejemplo, si yo quiero leer a Hegel, y un buen texto para empezar a leer a Hegel, por ejemplo, es este que yo ya recomendé, que es Razón y Revolución de Herbert Marcuse, ¿no? Eh, si quieren leer a Marx, o leer su totalidad de su pensamiento, y una buena introducción puede ser propiamente este libro, eh, o Marx de Raymond Aron, o de Isaiah Berlin, ¿no? Por ejemplo, es excelente. Ahora bien, lo que pasa con estos textos, yo repito, no son textos malos, no tengo nada contra ellos, yo de hecho los leo, es que si ustedes quieren leer a un autor, quieren que leer y quieren conocer al autor, tienen que leer y conocer al autor en sí mismo. Es decir, si yo quiero leer a Hegel, me agarro la fenomenología del espíritu y me pongo a leerlo. Por más que no me guste, por más que empiece siendo muy denso, tengo que leerlo. Lo mismo con la crítica de la razón pura. No puedo hablar de sensibilidad y entendimiento a través de una interpretación que le da un neocantiano, llámese Cassirer o otro, sin haber leído a Kant, ¿no? Por lo tanto, los textos complementarios son eso. Sirven para complementar y para entender la idea de un determinado autor. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas veces se cae y se dice, bueno, es que Platón era un elitista porque lo dice Popper. No, a ver, no es porque lo dice Popper o porque lo diga Hannah Arendt o porque lo diga otro pensador. Es porque uno lee a Platón y literalmente con la teoría de la sofocracia y el acceso a la idea de bien, que permite la noción de rey filósofo y cómo se articula el Estado según Platón, bueno, básicamente un ataque a la democracia de Pericles, ¿no? Uno no dice nada nuevo y lo que pasa es que tiene que leer a Platón, lo que pasa es que, bueno, Popper igual le da él habla de historicismo teleológico, el abordaje de Arendt es más de la teoría política, filosofía también, más que nada en la condición humana, pero eso ya es otro tema y no me quiero meter. Por lo cual yo lo que estoy diciendo acá es que no estoy reduciendo los textos complementarios. Lo que estoy diciendo es que si ustedes quieren leer a Benjamin, a Kant, a Arendt, lean esos textos. O sea, sí puede servirles leer un autor, ¿no? Sea Vals Plama, sea Koyev, en caso de que quieran leer a Hegel, en caso de que quieran leer a Lacan, no sé. Bueno, después de lo que dijo Miller, yo la verdad que no lo recomendaría a él. Si quieren lean a Rudinesco, si quieren lean a otra pensadora, ¿no?
Por lo tanto, esta es una pregunta linda y abarcativa, porque bueno, yo lo que voy a hacer acá es recomendar, primero voy a recomendar un texto que no lo tengo acá, que es un texto fuente general, es decir, fuente histórica, texto histórico más que nada, que aborda la historia de la filosofía, que son los tomos de historia de la filosofía de Copleston, que van desde Grecia, desde la teoría del heliomorfismo de Aristóteles y el dualismo metafísico de Platón, hasta bueno, la teoría de Sartre, ¿no? Hasta el existencialismo de Sartre, ¿no? Por lo tanto, bueno, es un texto que a rasgos generales les sirve para introducirse a la historia de la filosofía, ¿no? Son 9 tomos, no están todos los tomos, eso sí tengo que admitirlo, porque yo los intenté buscar de hecho hace bastante ya, y bueno, la verdad que son difíciles de conseguir un poco en su totalidad. Algunas veces se consiguen separados, pasa en general, no solamente en los textos de Copleston, con otros textos. Otra recomendación que hago, que lo tengo acá, texto sencillo, aborda el idealismo trascendental de Kant, la noción de monada de Leibniz, como sustancia individual, indivisible e infinita, que compone otras sustancias pero que no se compone, pero que a su vez no está compuesta por ninguna otra sustancia, así como expone el racionalismo cartesiano el cartesianismo de Descartes, o la noción de Dios en Spinoza, o el monismo de Spinozista. Es el mundo de Sofía de Justin Gardner. Es un texto, como novela sirve, es un texto que la verdad se suele recomendar porque es bastante ameno, bastante accesible. Es un texto que yo lo recomiendo. Yo lo recomiendo porque es fácil, es ameno, es accesible, una primera lectura, ¿no? Tiene bastantes páginas, eso sí, la verdad que son unas 629 páginas más o menos. Y es un texto que yo leí y que la verdad me parece bastante accesible y bastante ameno para aquel que quiera empezar, ya que, como digo, aborda desde los griegos, ¿no? Pasando por el helenismo, ¿no? Obviamente, creo que sí, por el helenismo, bueno, incluso por los árabes, ¿no? Que los árabes son, la escuela de Bagdad son quienes toman, quienes compilan y recuperan la metafísica de Aristóteles, ¿no? También, bueno, algo que es importante, que después lo voy a presentar en el otro texto, que es el mito, el logos como el origen de la filosofía, ¿no? Este texto la verdad que está bastante ameno y es bastante sencillo de comprender. Por lo tanto van, por el momento, dos textos que yo recomiendo. Historia de la filosofía de Copleston y El mundo de Sofía, como un texto más sencillo, en forma de novela de una chica, una adolescente que estudia y analiza la historia de la filosofía. Otro texto que quiero recomendar, que lo tengo acá, permítanme sacarlo, porque tengo los tomos de Platón. Es Los orígenes del pensamiento griego del historiador de la filosofía Jean-Pierre Vernant. Vernant, además de describir los cambios sociales, culturales, filosóficos y políticos en la polis, Vernant es un historiador de la filosofía como Kirk, Comfort, Burnett, todos en su mayoría ingleses, salvo él que es francés. Bueno, Burnett expone una teoría con respecto a los físicos jónicos. Acá Vernant tiene una visión discontinua de la historia de la filosofía, y dice que en realidad el advenimiento de la polis, en tanto el advenimiento y cambio político, se da a partir de la invasión de los dorias a los micenas, lo cual genera un cambio social y cultural que da origen a la polis y con ello da origen al logos. De hecho, Vernant lo dice, la verdad, en el prólogo, el tipo es bastante, en la introducción más bien lo dice, que dice propiamente que el origen de la filosofía se da con el origen de la política. Y cito para que quede claro, ¿no?
Si queremos levantar el acta de nacimiento de esta razón griega, seguir el camino por donde ella ha podido desprenderse de una mentalidad religiosa, indicar lo que debe al mito y cómo lo ha superado, debemos confrontar con el telón de fondo del pasado micénico este viraje del siglo octavo al si, no, de este del siglo octavo al siglo séptimo, en que Grecia toma una nueva orientación y explora los caminos que le son propios. Época de mutación decisiva que en el momento mismo en que triunfa el estilo orientalizante, sienta los fundamentos del régimen de la polis y asegura, mediante esta laicización del pensamiento político, el advenimiento de la filosofía. Por lo tanto, obviamente Bernard va a tener una teoría y una noción discontinuista, de discontinuidad. Por lo tanto, este texto sirve para introducirse en un plano general en la vida y en la política y en la sociedad y la cultura griega, para después entender también un poco a los jónicos, que yo la verdad niego eso de decir presocrático, porque bueno, es como decir un antes o un después de Dios, y en realidad no se sabe de manera cierta si Sócrates existió, o es un invento de Platón. Para mí no es un invento de Platón, aún así me parece mal ese, ese nombre, porque de hecho hay incluso menciones de Sócrates en otros textos, en otros historiadores, creo que Heródoto, si mal no recuerdo, y Diógenes Laercio lo nombran en algunos textos, si mal no recuerdo, puedo estar equivocándome porque son textos que leí ya hace bastante tiempo. Dejando este texto de Bernard, que obviamente recomiendo a más historiadores de la filosofía, pero como dije antes, si queremos leer a un autor tenemos que ir al autor. Por lo tanto, el texto que voy a recomendar a continuación es un texto fundamental, son fundamentales estos textos, que son los diálogos de Platón. Obviamente vamos a empezar por lo más sencillo. Si queremos leer a Platón, no podemos meternos en la República, en el Fedón o el Fedro. Para empezar con Platón, ¿por qué digo empezar con Platón? Primero que nada, porque Platón es quien senta básicamente las bases, o sea, él sentó las bases de la filosofía en Occidente. Pero quien las desarrolla de manera más sistemática es Aristóteles. Aristóteles obviamente va a compartir algunas ideas con Platón, pero en su mayoría discrepa en la metafísica, ¿no? Aristóteles en la teoría de la materia y la forma, el heliomorfismo, él expone claramente una unidad sustancial, una única sustancia, mientras que Platón ve al alma y el cuerpo separado y al alma como algo eterno que no muere, ¿no? Por lo tanto, los diálogos de Platón pueden dividirse, esto también es importante decirlo, en juventud, madurez y vejez. Por lo general se suele recomendar, y yo recomiendo, ahora poniéndome en plano de ego, yo recomiendo introducirse con los textos de juventud, porque si no, no van a entender los textos de vejez y los textos de madurez. De los textos de madurez es donde ahí se pone el verdadero Platón. Bueno, está el Platón de la República, ¿no? Es excelente. Este texto tiene la apología de Sócrates, Critón, Eutifrón, Ión, Lisis, Cármides, Hipias Menor, Hipias Mayor, Laques, Protágoras y Gorgias, que son sofistas. Este texto, estos textos, Laques, Protágoras y Gorgias, entre otros diálogos, eh, permiten exponer una idea de por qué Platón se llevaba mal con los sofistas, por ejemplo. Por qué los odiaba y por qué decían que eran básicamente unos estafadores, unos chantas. Obviamente los sofistas, como los estoicos, van a tener una repercusión en la política de la polis a un nivel, muy, muy extenso, muy grande. De hecho, es curioso porque, por ejemplo, solo aquellos que podían pagar y acceder a esa educación de los sofistas eran obviamente aquellos que pertenecían a un cierto sector económico elevado, ¿no? Una aristocracia, que más bien aristocráticos, porque aristocracia es el gobierno de los mejores, aristocracia. Pero bueno, no me quiero meter en eso. La apología de Sócrates básicamente es un diálogo donde
es el juicio a Sócrates, en el cual Meleto es aquel que denuncia públicamente a Sócrates por corromper a la juventud y desobedecer a los dioses. Pero a la vez es paradójico porque Meleto acusa de desobedecer a los dioses a Sócrates y a la vez lo acusa al mismo tiempo de creer en otro dios, así que de cierta manera hay una paradoja. Es un texto accesible, ameno, toca temas como la justicia, la ética como ciudadano, ¿no? La mentira también, la verdad, ¿no? Muchas veces como aquello que impera y se reproduce en la sociedad es aquello que muchas veces se tiende por cierto, ¿no? Esto se ve hoy en día, la industria cultural lo propaga, lo reproduce esta idea. También un poco la cuestión de lo políticamente correcto, ¿no? Pero eso ya sería más caer en un anacronismo porque la cancelación, sí, si bien se podría hablar de cancelación acá, se lo está cancelando a Sócrates, no en términos contemporáneos, ¿no? Después recomiendo mucho leer el Critón y el Eutifrón, donde son textos donde, bueno, también diálogos donde toca la ética, la justicia, la verdad, la mentira, y donde expone obviamente el juicio, o más bien eh, en el Critón precisamente se expone si le ofrecen a Sócrates salir de la cárcel y él se niega porque él dice, bueno, si en realidad por lo cual yo estoy acá en la cárcel es injusto, si yo salgo de la cárcel sería darle la razón a esa injusticia, es decir, sería darle la razón propiamente a aquello por lo cual me condenan. Por lo cual precisamente prefiero no salir, no irme, no escaparme, porque sería escapar de una ley que por más que sea injusta, no tengo que darle la razón si es injusta. Y bueno, hay un diálogo bastante interesante, ¿no? Y con Critón, si no me recuerdo que es el personaje. Eutifrón es un diálogo donde Eutifrón propiamente es un personaje que se encuentra Sócrates en el palacio creo que era el Palacio de la Justicia, un nombre así, donde se habla un poco de la cuestión de que Eutifrón denunció a su padre por haber matado a un esclavo, y bueno, ahí entra mucho también el tema de la esclavitud, que bueno, la esclavitud era algo obviamente que no estaba mal visto en Grecia, pero bueno, si uno mataba a su esclavo de cierta manera, no era muy legal que digamos, ¿no? Por lo tanto, que un hijo denuncie a su padre porque mató a un esclavo, y ahí entra también un poco la ética y la justicia, ¿no? En estos diálogos en general entra la justicia. Después, Platón en otros diálogos va a exponer también la noción de justicia arimétrica y geométrica, que son conceptos que obviamente toman de los matemáticos. Tales, fue considerado el primer filósofo, toma la noción toma las bases matemáticas de Egipto, las trae de Egipto, y las plasma hoy lo que entendemos como teorema de Tales y, bueno, teoremas matemáticos sencillos, básicos, nacen propiamente de él, ¿no? Después otro texto que yo recomiendo, porque el Fedro y el Fedón me parecen textos ya más complejos, más complicados. Otro texto que yo recomiendo es la verdad que es bastante bueno. Uy, eh, es un texto la verdad bastante bueno, que es El banquete de Platón. Es un texto la verdad que bastante sencillo, donde Platón expone su teoría, donde él expone su teoría estética, que bueno, la estética en Platón ya está más relacionada a la bondad y a la divinidad, y acá básicamente lo que hace Platón es hablar de que el alma trasciende la belleza mediante el eros, y el eros es la composición de la peña y del poros. Esto se da obviamente a través del discurso de Diotima, ¿no? Eh, Después, bueno, hay algunos personajes bastante interesantes, Alcíbiades, Aristófanes. Es un texto, la verdad, bastante ameno, también complejo, y expone un poco la noción del eros y del amor y de la estética en Platón. Así que en ese sentido me parece un texto bastante bueno y bastante comprensible para que ustedes o cualquiera familiar suyo que le guste la filosofía, si quiere introducirse ya a la noción de amor y la noción de estética en Platón, me parece un texto bastante sencillo. Por último, para cerrar con Platón, previo a pasar a Aristóteles, si usted quiere meterse con
ya un texto bastante complejo, donde expone, sí, la metafísica de Platón y expone la política de Platón, hay que pasar a este texto complejo, donde obviamente Platón expone la alegoría de la caverna, la alegoría del sol y la alegoría de la línea, que es la república y el Parménides y Teto. En este texto, Platón expone un poco la idea del bien, que está representada en el sol, con la cual obviamente accede aquel que cumple los últimos 10 años en la academia y que se instruye a partir de las matemáticas. Como bien habíamos dicho antes, la importancia de las matemáticas en los griegos es fundamental, por el cual accede a la idea del bien y puede ser al mismo tiempo y cumplir la función de rey filósofo. Porque claro, lo que se dice de Platón, el modelo de gobierno de Platón, es una sofocracia, ¿no? Sofos de filosofía, sofón, kratie, el gobierno del sabio, ¿no? Del rey filósofo. Que de cierta manera también el gobierno en Platón está estructurado de manera análoga según el cuerpo, ¿no? El Estado vendría a ser la cabeza, el cuerpo vendría a ser, bueno, si no recuerdo, militares, y bueno, el Estado estaría ordenado de manera jerárquica según la estructura del cuerpo. Y básicamente acá también se expone, bueno, la teoría del dualismo de Platón, ¿no? El mundo de las ideas, el mundo de lo sensible, que es el mundo de la doxa, el mundo del epistema, aquello que perdura, aquello que cambia, que son las ideas sensibles, que de hecho Popper, por ejemplo, cuando habla de esencialismo metodológico, habla justamente de aquel que tiende a revelar y a acceder a la esencia de las ideas, que es la finalidad del esencialista metodológico y del científico. Algo así decían en La sociedad abierta de sus enemigos. Después, también, de hecho, bueno, acá también se ve un poco la idea del alma unida a la razón, por lo cual también muchos dicen que Platón es racionalista. Y bueno, en general es un texto que, si ustedes quieren entender a Platón en su totalidad, tienen que leer La República. Es una belleza, es gordo, es un libro gordo, pero tienen que leerlo. Por último, quiero recomendar dos textos, tres diría, para acceder a Aristóteles. Para acceder a Aristóteles, uno tiene que empezar por esta belleza. Esta belleza es la ética nicómaca. Acá Aristóteles expone la eudaimonía, que es la felicidad, como un fin en sí mismo, que es autárquico, que se accede a la felicidad únicamente a través del ejercicio práctico del alma en función de las virtudes. Que para Aristóteles hay dos tipos de virtudes: virtud moral y virtud intelectual. La ética de Aristóteles, a diferencia de la ética kantiana, por ejemplo, la ética utilitarista de Bentham y de Stuart Mill, es una ética que aspira a un fin. Es decir, por ejemplo, él empieza la ética nicómaco así, diciendo que la economía, por ejemplo, aspira a la riqueza y que la medicina aspira a la salud, por ejemplo. Pero claro, Aristóteles dice que no podemos hablar de bueno o malo en función de las afecciones, sino en función de las virtudes o en función del vicio. El vicio es aquello que conlleva el mal, y las virtudes es aquello que conlleva el bien. Por lo tanto, la felicidad es un bien en sí mismo y es un bien que no deriva en otros fines. Es decir, yo por ejemplo voy a trabajar, un ejemplo básico, y el fin que se deriva del trabajo es la riqueza que genero con ese trabajo, que después uno puede decir si en las condiciones en la cual uno trabaja, si son insalubres, si son coherentes, si son buenas. Eso ya es otro tema. Yo no voy a exponer acá tampoco la noción de alienación de Hegel y de Marx, pero si por ejemplo yo deseo trabajar, el hecho de trabajar me conlleva un fin. El fin es generar riqueza. Yo genero riqueza para aspirar a otro fin, que es para mantener mi casa, para mantener a mi familia. Y de ahí se aspira a otro fin, a otro fin, a otro fin. Y el último fin, que es un fin en sí mismo, es la felicidad.
De hecho, acá, y por esto la política está muy relacionada a la ética, o sea, ustedes no pueden leer la Ética Nicómaco sin después leer tampoco la política de Aristóteles. Aclaro que Alianza no me está haciendo ninguna publicidad por esto. Porque Aristóteles dice que la política es la ciencia absoluta, que ordena qué ciencias tienen que existir en la polis y qué ciencias no tienen que existir. Por lo tanto, cumplir el fin de la política a su vez es cumplir el fin de las demás ciencias, porque es una ciencia absoluta, él lo dice. Por lo tanto, ordena la política qué se tiene que hacer y a lo cual se tiene que renunciar, pero a la vez la ética entra ahí en el sentido de que cuestiona aquello que la política da por sentado. Y acá ya uno puede entrar en cuestión de una distinción entre legalidad y legitimidad, etcétera, etcétera. Que esto después lo exponen otros teóricos políticos como Bobbio, Sartori. De hecho, ya leyendo a Bobbio, estaba leyendo hace un rato, recuperando un poco de Platón, ¿no? Esta cuestión que dice el de quién vigila al vigilante, ¿no? Que ya se veía en la teoría del Estado y que comienza con Platón, de hecho, ¿no? Por lo tanto, la Ética Nicómaco, a mi modo de ver, es una buena obra para introducir a Aristóteles. Obviamente es una obra compleja. Expone la teoría del término medio, como aquello que está entre dos excesos, entre dos extremos, más bien dicho. Por ejemplo, la generosidad es el término medio entre la prodigosidad y la avaricia. Aquel que aspira a más y da menos, y aquel que aspira a menos pero da más. Por lo tanto, la generosidad es el término medio entre la avaricia y la prodigosidad, va a decir Aristóteles. Después, la política, donde obviamente hay posturas bastante polémicas, que a mí no me gusta caer en el anacronismo, pero bueno, acá se habla un poco del esclavismo, ¿no? Se expone como la ciudad es anterior a las comunidades y bueno, se habla también de la injusticia, por ejemplo, que la injusticia, va a decir Aristóteles, es más feroz cuando posee armas y el hombre se hace naturalmente con armas al servicio de su sensatez y su virtud, que también, la virtud es aquello al cual se accede a la eudaimonía, como ya habíamos dicho en la Ética Nicómaco, etcétera, etcétera. Básicamente, Aristóteles defiende una noción de república, ¿no? Una noción más democrática, a diferencia de Platón, y por ejemplo él va a decir que su idea de eudaimonía es más accesible y es más práctico que la idea de bien de Platón, ¿no? Por último, si ustedes quieren leer y meterse ya en la teoría del heliomorfismo de Aristóteles, pueden leer la Metafísica. Es un texto complejo, muy complejo, es ultra complejo. Hay que tener de hecho una capacidad comprensiva muy grande. Es Aristóteles diciendo que todos los hombres por naturaleza desean saber. Acá no es una distinción entre esclavo ni nada, todos los hombres son todos. Y de hecho habla del conocimiento particular, del conocimiento general, cómo el sabio es aquel que enseña, a diferencia de aquel que no puede enseñar, y cómo el sabio tiende a simplificar las cosas complejas. Acá ya él da una aproximación de lo que se podría considerar como sabio o filósofo, ¿no? Es un texto complejo porque él también acá expone su concepción de episteme, ¿no? Que no es muy parecida a la platónica, que digamos, ¿no? Que es más ciencia propiamente, obviamente sin perder el foco de que en general la episteme es el conocimiento. Por lo tanto, la ciencia, episteme, tecné, es el conocimiento de los casos generales, que únicamente se da el conocimiento de lo general a partir del conocimiento de lo particular, que es la empiría, que es la experiencia. Así que siendo así sin más, siendo esto todo, espero que les haya servido. En mi opinión, estos son los textos con los cuales hay que empezar. A uno no le puede gustar, a otro le puede gustar. A mí en lo particular encuentro apasionante estos textos porque siempre para mí es necesario y obligado volver a los griegos, necesario remontarse a los griegos. Por lo tanto, los considero textos esenciales. Así que nada, espero que les haya gustado y siendo así, me despido. Hasta la próxima.